Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 27 de septiembre, casi finalizando el mes de septiembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Sabemos que hay un sistema que se está formando para llegar allá a la Florida, ¿verdad? En la zona de la Florida, que es a donde aparentemente pues ha estado, pero nosotros sabemos que todo es parte de lo que Dios permite, ¿verdad? La naturaleza gime aún. Así que en esta hermosa mañana, como todos los días, yo te invito a que me acompañes en esta parte que hemos llamado el devocional. Y en este devocional nosotros queremos saludar, como todos los días, nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Carmen Rita. Dios bendiga a mis hermanos Eric Soto y Dora allá en la Florida. Reconocemos que hay un mal tiempo, ¿verdad?, que ha estado afectando las costas de la Florida, pero oramos para que el Señor tenga misericordia y nos ayude a sobrevivir en medio de unos tiempos postreros como los que vivimos. Sabemos que son tiempos fuertes. Así que en esta hermosa mañana yo te invito, como todos los días, que oremos y presentemos este espacio para que el Señor traiga bendición a la gloria del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Tuya es la gloria y la honra, Padre, en esta mañana. Nada tendríamos que decir, nada tuviéramos que hacer si tú no estuvieras presente en nuestra vida. Oh Padre, yo te ruego en esta mañana que tú bendigas cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, permite, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de alguien, Padre amado, que necesita una palabra de fe, de esperanza, de nuevas fuerzas. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que tú seas, Padre, con cada vida, Señor, que en esta hermosa mañana nos pueda estar conectando. Padre, bendice a mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi madre Antonia Ramos. Dios bendiga cada vida, Eric Soto, su esposa Dora, que siempre se conectan con nosotros. Oh Padre amado, bendice cada vida, Padre mío, mi hermano José Echevarría. Oh Padre amado, guarda a su hija. Oh Dios, permite, Espíritu Santo, que podamos estar conectados. Señor, bendice a mi hermano José Echevarría. Bendice, oh Dios amado, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Permite que esta palabra traiga luz, traiga nuevas fuerzas. Oh Padre, aumente la fe. Padre amado, la gloria es para ti, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora. Oh Padre, en esta hermosa mañana bendice esta red social, bendice esta transmisión, sea en el en vivo o sea en la repetición. Permite, Padre, que cada palabra que tú nos has entregado llegue al corazón de alguien. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes. Al fin llegamos al viernes, una semana muy llena de muchas cosas, obligaciones, responsabilidades y algunos compromisos. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, acababa de saludarte, y estábamos diciendo en esta mañana que hemos tenido una semana bastante acelerada, y es cierto que nos pareciera que estábamos comenzando la semana los otros días y ya estamos en viernes, pero qué hermoso es saber que estamos viviendo días postreros, y en medio de esos días, Dios te bendiga, Omaira y hermano Ángel, estamos en pie de lucha, reconociendo que los días son malos y que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. La palabra que el Señor nos entregara muy temprano en la mañana se encuentra en Primera de Reyes, en segundo libro de Reyes, debo decir, Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad.
Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle. Y dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios del Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, y de cierto morirás. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que vemos aquí un personaje llamado Elías, un mensajero de parte de Dios, a un profeta que Dios había marcado, un poco extraño en apariencia, pero un hombre de Dios con un mensaje de fuego. Bueno, en los medios de los estudios, ¿verdad? Reconocemos que en estudios teológicos a Elías se le conoce como el profeta del fuego. Pero fíjate que en el momento que Elías en el momento que surge el ministerio del profeta Elías, hay una situación, hay un debacle en medio de la nación de Israel, y es que la monarquía se había dividido, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte habían hecho un lugar de adoración para que les fuera más fácil a los que vivían en esa zona quedarse ofreciendo el sacrificio para Jehová. Pero es que Jehová no había dicho que fuera en ese lugar intermedio llamado Samaria, sino que ellos evitaban que las personas caminaran hasta Jerusalén, en el reino del sur, la ciudad de David, donde Dios había establecido que era ahí donde se adoraría al Señor. Es que vemos en la palabra del Señor que hay momentos donde nosotros buscamos nuestra conveniencia, buscamos nuestra comodidad, y es lamentable que en medio de tiempos postreros veamos también cuadros como los que se veían en el tiempo donde Israel estaba dividido. Israel estaba dividido, la monarquía que ellos tanto añoraban, el reinado por medio de reyes humanos, sabemos que se fue a pique en el momento cuando comenzaron ellos a querer imitar las naciones que estaban alrededor. Dios te bendiga, María Milagro Falero, buenos días. Estamos conversando la palabra en el capítulo 1 de segunda del libro de Reyes, debo decir, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versos del 1 al 6. Y estamos viendo un cuadro donde tenemos una nación que está completamente dividida, había pedido rey, pero la monarquía no había funcionado del todo, porque los reyes se olvidaron de que no podían hacer alianzas con las naciones alrededor, porque el propósito de Dios con Israel era separar una simiente que no fuera una simiente de pecado, sino una simiente que trajera a la existencia lo que sería la llegada del Mesías. Y sabemos que Israel, viviendo bajo el primer pacto, tenía que cumplir con todos los requisitos que Dios había demandado, porque les había entregado algunas tierras en medio de la conquista. Pero sabemos que Israel no había terminado con aquellos habitantes que antes que eso hicieron alianzas. Y esto llama mi atención porque el nombre de Elías significa: mi Dios es Jehová, o Jehová es Dios. Es decir, que los papás de Elías le habían dado un nombre muy significativo a este hombre que en plena época donde Israel estaba completamente rebelde, él estaría estableciendo lo que sería su personalidad. Él estaría diciendo: mi Dios es Jehová. Y en este día a mí me llama la atención, porque en medio de una situación donde no tienes tanta gente que te favorezca, porque cuando nosotros tenemos gente que nos sigue, o gente que nos aplaude, o gente que nos aprueba, nosotros nos sentimos cómodos porque sabemos que contamos con el respaldo, con el apoyo de ciertas personas. Pero cuando nosotros estamos en medio, Dios te bendiga, Yeida, estamos orando por tu familiar para que Dios haga su obra.
Gloria al Señor, y estamos hablando en el primer libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 6. Y dice la palabra de un personaje. Dios te bendiga, Carmen Rita, buenos días. Estamos hablando de un personaje que nace en un momento muy difícil, y en el momento donde él está en pleno ministerio es el profeta Elías. Pero fíjate que en el profeta Elías se manifiesta un carácter que se le conoce por los estudiantes de teología y los teólogos como el profeta del fuego. Pero dice la escritura que en el momento de su ministerio él tenía que ejercer un carácter, porque nosotros sabemos por la palabra que el hombre y la mujer de Dios son formados en el fuego. Es por esa razón que las situaciones adversas que vivimos son parte de una formación, y el mismo David tenía que decir que Dios era quien adiestraba sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Pero en este personaje específicamente del capítulo 1 de Segunda de Reyes, vemos a un Elías que está mostrando con mucha actitud el nombre que él representaba. Su nombre era Mi Dios es Jehová, representaba eso. Sin embargo, Elías, con el carácter que él podía manifestar, una seguridad de que conocía a un Dios poderoso, él fue a donde Ocosías, ¿verdad? Cuando Ocosías cae enfermo, dice la palabra que manda a sus servidores a buscar consulta con el Dios de aquel tiempo, que eran los dioses paganos, los Baales. Y en aquel momento el profeta Elías se molesta y le hace saber que no había por qué ir a consultar allá a ese lugar, a los Baales, porque había Dios en Israel. Y es que siempre hemos tenido la batalla de lo que es el pensamiento del hombre cuando cree que conoce a Dios, y muchas veces se vale de cosas humanas, tal vez del Dios del dinero, tal vez del Dios donde solamente todo lo puede manipular, porque en el momento que algo se sale de sus manos, comienza a perder el control, empieza a perder la paz, empieza a perder la calma. Pero Elías, muy seguro de lo que estaba diciendo, le decreta una palabra, y dice ahí en el capítulo 1, en este segundo libro de Reyes, después de la muerte de Acab. Acab era el que era esposo de Jezabel, era un rey de la tribu del norte. Dios te bendiga. Era uno de los reyes de la tribu del norte que él demostró no tener carácter. Él se juntó con una mujer fenicia, una mujer que estaba completamente idólatra, y dentro de esa influencia él se olvidó de su ministerio, aquella posición que Dios le había dado, y él se había permitido que fuera su mujer la que controlara y gobernara la nación del pueblo de Dios. Y es que cuando nosotros olvidamos nuestro objetivo, cuando nosotros olvidamos el ministerio que Dios nos ha entregado, podemos estar haciendo alianzas incorrectas, alianzas que nos van a repercutir en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es por esa razón que nosotros tenemos que admitir que cuando fallamos nos tenemos que arrepentir, que cuando fallamos tenemos que volvernos a Dios, porque el Señor es el único que tiene misericordia de nosotros. Y dice la palabra del Señor que después de la muerte de Acab, Dios te bendiga, Emma Ortiz, bienvenida al devocional, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 6. Vemos que Elías, el nombre de Elías tiene un ministerio en una situación social para su nación completamente de debacle, completamente de desorden. Nos pareciera a nosotros también que nosotros, cuando estamos en medio de una sociedad tan rebelde, en medio de tiempos postreros, donde vemos que hay mucha rebelión, donde muchas veces nuestros jóvenes manifiestan unas actitudes de apatía a lo que es la fe, y en ocasiones tal vez han tenido el mal modelaje de lo que es lo religioso, y han pensado que todo es lo mismo. Pero realmente en el tiempo que Elías está manifestando el testimonio de lo que es Dios en su vida, él también tiene gente que está en su contra, gente que no entiende
entiende que él tenía una misión y era devolverle a estas personas la fe en el Dios de Israel. Y fíjate que Elías en todo momento lo vemos manifestando esas señales que en este tiempo nos tienen que seguir a nosotros. Y dice la palabra que Ocosías, el rey que estaba sucediendo a Acab, dice que cayó por la ventana de una sala de su casa que tenía en Samaria. Recordemos que Samaria era el nuevo lugar importante en ese tiempo, en ese cuadro. Vemos que Samaria se había convertido en la Jerusalén del reino del norte y era hasta allí donde los ciudadanos de aquel reino del norte llegaban a hacer las adoraciones a los ídolos paganos, porque realmente Dios había establecido un lugar de adoración que era en Jerusalén. Pero sabemos que la influencia siempre de lo que es el mal versus el bien siempre ha estado, porque por un tiempo dice la palabra que Dios estableció y ha permitido que el Dios de este mundo reine por un tiempo limitado. Pero eso es la controversia que tenemos en este tiempo del siglo XXI, cuando vemos una iglesia, un cuerpo de Cristo que está insertado en medio de un tiempo muy duro, en medio de un tiempo donde hay rebelión, en medio de un tiempo donde hay falsos dioses, como lo era para el tiempo de Israel, cuando estaba también dividido entre sí. Y es que sabemos que un reino dividido no puede permanecer. Es que sabemos que un reino dividido, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, un reino dividido no puede manifestar el poder de Dios. Y estamos diciendo que Elías le asignan una misión muy fuerte, porque en medio de su tiempo él tendría que ser el hombre de carácter. Es decir, que cuando Dios va tratando con tu vida en base a la misión que Dios deposita en ti, Dios pone en ti carácter. Es que el carácter no tiene nada que ver con el temperamento, porque nuestro temperamento puede ser muy fuerte. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te da el carácter, Él te da el dominio propio para que tú puedas ejercer lo que Dios ha depositado en ti. Y te decía hace un momento que el nombre de Elías significaba mi Dios es Jehová. Y me asombra saber que los padres de Elías, que aunque no los menciona, no menciona sus nombres, nosotros sí podemos entender que eran gente que creían en Dios, eran gente que, a pesar de que habían Baales como dioses ajenos en medio de Israel, ellos pudieron ponerle a su hijo el nombre de Elías, como una declaración: mi Dios es Jehová. Fíjate que el nombre en aquel tiempo de Israel tenía mucho que ver con el carácter de ellos, lo que ellos iban a manifestar, lo que ellos iban a estar haciendo. Y es que cuando Dios nos ha separado para una misión muy particular, Él nos va a dar las herramientas, te va a dar el carácter, te va a suplir de todo lo que tú necesitas para que puedas ejercer lo que Dios te ha demandado. Y fíjate que Elías, en el momento que Dios le entrega su misión, el pueblo está completamente en desorden, el pueblo está completamente fuera de lugar, pero Dios eso no le impidió llamar a un Elías. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento estaba sucediendo al rey Acab, aquel rey que había dirigido el reino del norte con la influencia de su mujer pagana llamada Jezabel, que hoy sabemos que es un espíritu también que se mueve en nuestros días, un espíritu controlador, un espíritu de manipulación. Donde quiera que se manifiesta la manipulación de alguien, no puedes dudar que se trata del espíritu jezabélico que en nuestros días también nos está atacando. Pero nosotros sabemos que en medio de tiempos postreros, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, en medio de tiempos postreros se hace necesario que tomemos la palabra y que nosotros la pongamos por obra, porque es de la única manera que nosotros vamos a vencer. Dios nos ha dotado de herramientas, y la herramienta de ofensiva que tenemos es la palabra de Dios. Y dice la palabra que en aquel momento Elías le profetizó a este rey
rey llamado Ocosías, que él manda a llevar sus siervos para procurar qué sería de él, porque estaba en el lecho, no se podía mover. Y dice la palabra que en aquel momento Elías le habla sin ningún tipo de situación, le dice claramente: de ahí no te vas a levantar, porque has tomado en poco lo que es el Dios de Israel. Y es que nosotros, cuando nosotros tenemos un altar incorrecto, cuando nosotros adoramos dioses ajenos, nosotros podemos estar trayendo, Dios te bendiga, a niveles, buenos días. Estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 6. Y en esta historia vemos a un Elías que significa: mi Dios es Jehová. Sus padres lo nombraron de esa manera en medio de un tiempo donde la gente adoraba al Dios Baal. Pero fíjate que los padres de Elías, aunque no sabemos quiénes eran, fueron padres que tuvieron la fe de nombrar a su hijo como mi Dios es Jehová. Y en medio de un mal tiempo para Elías, aquella gente estaban completamente en su conveniencia, en su comodidad. Ellos iban hasta Samaria a ofrecer sacrificio a sus dioses, porque la nación estaba dividida, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Pero sabemos por la palabra que Dios había establecido un lugar de adoración que era en la ciudad de David, la de Jerusalén. Pero como había esta desunión en medio del pueblo de Dios, completamente el pueblo se divide y empieza a tener situaciones, y los reyes que comenzaron a gobernar las tribus del norte, comenzando también por el rey Acab, fueron reyes que se dejaron influenciar por aquellos, ¿verdad? Aquellas decisiones de matrimonio que eran parte incorrecta, donde les trajo unas respuestas completamente erradas. Así es que toda decisión que hacemos hoy puede traernos unas consecuencias. Dice la palabra que Ocosías fue el rey que sucedió al rey Acab, y dice la palabra que él se cae por una ventana y está en un lecho completamente inmóvil, no se podía parar, no podía ejecutar la labor que Dios había demandado para un rey en Israel. Sin embargo, él estaba pendiente a buscar el consejo de los dioses paganos, a buscar el consejo del Dios Baal. Y dice la palabra que a Elías lo confronta y dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Reconocemos que como la nación estaba dividida, ellos habían hecho diferentes lugares de adoración. En inicio el lugar de adoración era en el reino del sur, era en Jerusalén, la ciudad de David. Pero por causa de la división, Dios te bendiga, Luis Vichy Rosado, por causa de la división que había acontecido en la nación de Israel, ellos decidieron hacer una ciudad una ciudad importante en su reinado, que sería Samaria, pero ellos tendrían la libertad de adorar dioses paganos, y eso no era lo que Dios había establecido. Sabemos que la unificación de Acab con la reina Jezabel, ella trajo dioses paganos a la nación de Israel, y esto fue algo que trajo una mala situación para la nación, porque cada vez que somos permisivos, cada vez que somos muy flexibles para acomodarnos a nuestra conveniencia, nosotros podemos estar rayando en una grave desobediencia. Sin embargo, Dios le hablaba al profeta Elías y le dice: mira, vete a encontrarte con los mensajeros de Ocosías y diles lo siguiente: que el hombre de Dios no podía negociar el mensaje, porque en este tiempo sabemos que hay personas que por ser simpáticos con un grupo de personas le cambian el mensaje, pero Dios nos demanda que seamos gente honesta y que llevemos el mensaje de la palabra. El mensaje es de arrepentimiento, porque en este tiempo todavía la puerta está abierta, porque en este tiempo su gracia, su misericordia sobre ti y sobre mí nos ha alcanzado. Pero va a llegar el momento donde, igual que en la generación de Noé, cuando ya Noé estaba dentro
adentro del arca, y aquella gente de aquel tiempo habían sido invitados a entrar con ellos al arca y ellos se negaron. Nosotros sabemos que cuando Dios cerró la puerta, ellos comenzaron a gritar y a pedir que se les diera la oportunidad, pero Noé no podía abrir la puerta, porque puerta que Dios abre está correcta, pero cuando Dios cierra una puerta, nosotros tenemos que entender que el tiempo se acaba, y es por esa razón que nuestra urgencia es orar, interceder unos por los otros, porque la guerra es espiritual, la guerra está en los aires. Muchas personas se detienen, se distraen a discutir con el hermano, con la hermana, sin pensar que lo que hay detrás de esa escena que está provocando que se te obstruya tu medio de orar, de comunicación con Dios, lo que estás viviendo no se debe a más que a un ataque del enemigo para tratar de obstruir tu oración. Y dice la palabra que Elías le habló sin ningún tipo de reparo a aquellos mensajeros de Ocosías y los confrontó, porque el mensaje de Dios te tiene que confrontar, porque el mensaje de Dios es para que nos arrepintamos, es para que tomemos nuestras medidas correctas, es para que pidamos perdón, es para que entendamos que fuera de Dios nada podemos hacer. Y en aquel momento Elías dijo el mensaje, confrontó a aquellos mensajeros y les hizo saber que ese rey no se volvería a levantar porque había consultado a dioses paganos. Y es que cuando tenemos en poco la obligación que Dios nos ha entregado, nosotros tenemos que pedir misericordia, porque el tiempo que tenemos ahora es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de que el que esté sucio se limpie más, y nos limpiamos a través de la sangre de Cristo. Fíjate que nos limpiamos no siendo religiosos, sino siendo hacedores de la palabra, siendo las personas que reconocemos que fuera de Él nada podemos hacer, que si es cierto que te equivocaste, arrepiéntete y pídete perdón. Si es cierto que te equivocaste, es necesario, Dios te bendiga, Jorge Alberto Arce, es necesario que digamos el mensaje como es, porque este es el tiempo en que Él puede ser hallado. Por esa razón dice la palabra que Elías no lo pensó para darles el mensaje. Elías les dio el mensaje como era, y es por esa razón que en esta mañana, mientras leíamos la palabra, yo decía, wow, a Elías le tocó ser el profeta de fuego en medio de una generación que estaba completamente distraída, que estaba completamente en rebelión. Y dice la palabra que los padres de Elías le dan el nombre, un nombre certero, que iba muy bien con el propósito que Dios había puesto en él, en medio de Baales, en medio de un tiempo donde la gente adoraba a los dioses que se le ocurrían. Nosotros vemos a un Elías con un carácter de un hombre muy seguro de que Dios le hablaba. Y es que cuando Dios te habla por medio de primero de su palabra escrita. Segundo, Él te puede hablar audiblemente, Él te puede hablar a través de sueños, Él te habla como sea, pero Él es el que renueva, claro que sí, renueva tus fuerzas para que tú puedas estar en pie. Es por esa razón que cada vez que se te desata una situación, tienes que analizar fuertemente ¿qué es lo que te está presentando? El enemigo quiere entorpecer tu oración, y por esa razón te hace sentir mal, te obliga a que tengas que hablar lo que no tienes que hablar, porque se te dio poder en tu boca. A Elías se le dio poder de fuego para lanzar la palabra y que lo que él decía se hiciera real. A ti también se te ha dado poder, y el fuego del Espíritu Santo en ti es lo que hará que tú puedas dar vida donde estaba la muerte, donde el ángel de la muerte estaba paseándose. Tú proclamas vida, porque Dios nos ha llamado a eso. Este es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de volvernos a Dios. Por eso en esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte de la generación que ha conocido a un Dios de poder, a un Dios que no es un grupo que se viste diferente, tampoco es un grupo que adora diferente. No, nosotros somos
somos el cuerpo de Cristo y reconocemos por la palabra que el cuerpo de Cristo escucha la voz del Señor, porque mantiene relación con el cielo, porque a través del Espíritu Santo la palabra de Dios tú la abres y tú sabes que te está ministrando. Tú sabes que cada vez tu sed es mayor, tu hambre es mayor, porque ella te lava y te limpia. El enemigo es el único que te acusa, el enemigo es el único que te quiere detener para que no llegues a donde tienes que llegar. Pero yo quiero decirte que mientras estés en la presencia del Señor, nada podrá, ninguna palabra lanzada en maldición llegará hasta ti, porque sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Y en este día es nuestro anhelo que tú sepas que en medio de tiempos postreros tú eres el Elías que tiene que mantener esa llama encendida, que tiene que compartir y manifestar el poder de Dios en su generación. Y es por esa razón que nosotros estamos predicando la palabra. Es cierto que hay un mal tiempo en la atmósfera, es cierto que hay situaciones que nos sacan de tiempo, pero yo quiero decirte que se te dio poder, que no detengas tu clamor, que no permitas que el enemigo ensucie tus vestiduras, que tú comiences a adorar a Dios, que comiences a levantar manos arriba, que proclames la vida del Espíritu, porque es lo único que te va a mantener en pie. El Señor te lava y te limpia, el Señor te restaura, te da vestimentas apropiadas, porque Él pagó el precio. La puerta hoy está abierta. No te predicamos religión, te predicamos la relación de arrepentimiento con el Espíritu Santo. Si hasta hoy tú habías conocido lo que era religioso, hoy yo quiero decirte que no te hablamos religiosidad, porque toda religión busca algo y es religar al hombre con Dios, pero en un esfuerzo humano. Sin embargo, nosotros sabemos que la obra del Espíritu Santo es completa, porque fue Cristo quien une al cielo con la tierra, porque es a través de la sangre de Cristo que nosotros manifestamos el poder que se le dio a Elías, la unción que se le dio a Elías, que luego Eliseo la pide doble. Y es por esa razón que en esta mañana te predicamos que estás en el tiempo de arrepentimiento. Tienes poder en tu boca para clamar al cielo. Así que en esta hora oramos por cada vida. Oramos también por la hija de nuestro hermano José Echevarría. Oramos por cada vida que nos acompaña. Comparte este en vivo con alguien, y para que el Señor traiga bendición al cuerpo de Cristo. Padre, la gloria es para ti. En esta hora presentamos la vida de nuestros hermanos, Señor, a la distancia. Oh Padre amado, yo te presento a mi hermano Martín Gallosa. Oh Padre, yo te pido por su familia, te pido que tomes control, te pido que le des salud, Padre amado. Mira a la hija de nuestro hermano José Echevarría. Oh Padre amado, mira también, Señor, las peticiones de mi hermana Yadira Lugo. Padre mío, mira las peticiones de mis hermanas en esta mañana, mis hermanos. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que tú bendigas a Emma Ortiz. Oh Padre, que tú bendigas cada vida que ha estado con nosotros en este devocional. Nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Evelyn y su esposo Gilberto, nuestra hermana Annie Vélez, nuestra prima Daisy Rivera, nuestro hermano Jorge Alberto Arce, nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora Sandra Pizarro. Dios bendiga cada vida. Luis Huichi Rosado, Rafael, Freidel Rodríguez, debo decir, perdón. También saludamos y oramos por mi hermana Arlene Bravo, Yadira Lugo, Carmen Rita, María Milagro Falero. Dios te bendiga, Omaira y Ángel. Dios te bendiga, Sandra Pizarro, José Echevarría, tu hija. Dios bendiga cada vida, mi hermano Edwin. Dios bendiga también mi hermano Javier Rodríguez. Dios bendiga cada vida. José Luis Torres, Dios te bendiga. Dios bendiga cada vida que al lado de su artefacto electrónico, Señor, espera por ti un milagro. La gloria es tuya. Señor, en el nombre de Jesús enviamos la palabra. La gloria es tuya. Amén y amén. Dios te bendiga. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gavito Rodríguez, y en el día del domingo estaremos en una fiesta en honor a nuestro Dios, 10:30
5:30, 6:30. También en el sábado estaremos en el ayuno congregacional que comienza desde las 6 de la mañana con Santa Cena. Así que únete a nuestra lucha de la guerra, ¿verdad?, espiritual, donde lo hacemos armándonos con el poder de Dios. Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.